Hola, el tema que vamos a ver el día de hoy es sumas de Riemann como introducción al concepto de las integrales. Las integrales, una de las primeras funciones o de los primeros usos que se le dio fue precisamente el cálculo de áreas y de volúmenes. En este caso vamos a ver el cálculo de áreas introduciendo un poco el tema de sumas de Riemann. Vamos a suponer que tenemos una función f de x, ¿sí? Cualquier función puede ser una función f de x, la cual yo al graficarlo en el plano cartesiano, vamos a suponer que tenga una forma, vamos a ver, que tenga una forma como esta, ¿ok? Y yo delimito mi área, mi curva, ¿sí? Desde un punto A hasta un punto B. Y vamos a suponer que yo quiero calcular el área que se encuentra bajo esta curva. Yo quiero calcular esta área que tengo bajo esta curva. Lo que yo puedo hacer es empezar a hacer algunas aproximaciones. ¿Qué pasa si yo aproximo esta figura irregular, yo la aproximo a un rectángulo con estas características? Vamos a suponer que yo pongo aquí un rectángulo, ¿ok? Y entonces yo lo que voy a hacer es calcular el área de este rectángulo. Entonces lo que yo tendría que hacer es multiplicar la base, que sería la distancia entre A y B, por la altura, ¿sí? Cuya altura estaría dado por algún punto de la función f. ¿Sí? ¿Qué punto sería? Pues bueno, si se dan cuenta, la altura está dada por este punto que yo estoy señalando acá. Yo puedo calcular la función en este punto y entonces yo tendré con eso la altura de mi rectángulo. Y entonces yo multiplico, ¿sí? El diferencial que existe entre A y B, que sería una diferencia de longitudes dentro del plano X, dentro del eje de las X, por la función X que vendría siendo la altura. Entonces ya multiplicar el área sería prácticamente la función de X por esa diferencia de distancia en el eje de las X, que va de A a B. Es como encontraría yo prácticamente esta área que es la que me interesa. Pero obviamente esta área tendría bastante error, porque un solo rectángulo me daría bastante error con el área real que tendríamos bajo la curva. ¿Qué pasa entonces si yo en lugar de dibujar un solo rectángulo, a lo mejor dibujo tres rectángulos? ¿Sí? Yo dibujo el primer rectángulo, ok, después dibujo un segundo rectángulo y por último dibujo un tercer rectángulo, ok, y vamos a llamar el rectángulo 1, el rectángulo 2 y el rectángulo 3. Entonces, el área bajo la curva será igual a el área del primer rectángulo más el área del segundo rectángulo más el área del tercer rectángulo. ¿Y cómo voy a encontrar eh, cómo voy a encontrar las áreas de estos rectángulos? Pues lo que tendría yo que hacer es encontrar aquí el ancho, ¿sí? De la base de mi primer rectángulo, que igual sería una diferencia de distancia en el plano de las X, por la altura, que la altura sería la función de X determinado en el punto 1. Podría ser el punto 1 aquí. ¿Ok? Vamos a marcar con rojo el punto 1. Esa sería la función de X y entonces la primera área sería la función de X1 la, eh, por la diferencia de distancia en el plano X, la distancia 1. ¿Ok? Después tendría que encontrar el área de la segunda función, digo el área del segundo rectángulo, y entonces lo que tendría yo aquí es otro diferencial dentro del área, ¿sí? Un delta x2 por la altura, que sería sería la función evaluado en este segundo punto y así con el tercer rectángulo. De nuevo, este cálculo pues me entregaría un área con algunos errores, ¿sí? Y todavía me estaría guardando algún error con respecto al área real, pero sí me iría acercando a tener una idea del área que tiene esta área bajo la curva. ¿Qué pasa si en lugar de poner tres rectángulos, yo empiezo a aumentar la cantidad de rectángulos, que dibujo en mi
debajo del área de la curva. Yo voy a aumentar la cantidad de rectángulos y no solo voy a aumentar, sino que también voy a hacer que esos rectángulos tengan prácticamente la misma base, tengan prácticamente la misma distancia de base. Entonces, ¿qué pasa? En lugar de poner 3 rectángulos, eh, vamos a suponer que ponemos 5 rectángulos. Entonces, demos un segundo, aquí vamos a borrar esta parte. Yo en lugar de poner, ahora vamos a poner los rectángulos con un verde un poco más fuerte. En lugar de poner 3 rectángulos, voy a poner 5 rectángulos. ¿Ok? Y entonces yo aquí pongo mi primer rectángulo. Un segundo. Y aquí pongo mi primer rectángulo. Después voy a poner mi segundo rectángulo. ¿Sí? Aquí tiene que subir hasta acá. Después pongo mi tercer rectángulo. Mi cuarto rectángulo. Y vamos a suponer que aquí cabe el quinto rectángulo. ¿Ok? Y aquí tengo mi quinto rectángulo. Tengo yo 5 rectángulos. Y vamos a suponer que aquí la distancia de base de cada uno de los rectángulos es la misma y es la delta X. Es decir, la distancia que existe entre A y B, yo la dividí en 5 partes iguales y de cada una de esas partes armo yo un rectángulo. Entonces, prácticamente, yo tendría que la delta X1 del primer rectángulo va a ser igual a la delta X del segundo rectángulo y así sucesivamente en cada uno de los rectángulos. Y entonces, mi área, ¿sí?, sería la suma de los 5 rectángulos, ¿sí?, del primer rectángulo, segundo, el área de cada uno de los rectángulos, la suma de cada uno de los rectángulos, de la altura, que sería la función de X evaluada en cada uno de los rectángulos, por el delta X, ¿ok? El delta X sería el mismo para todos ellos. ¿Y esa función dónde la voy a evaluar? Bueno, pues primero la voy a evaluar en este punto, después la voy a evaluar en este punto, después en este punto, después en este punto y por último en este punto. Es decir, yo tendría que evaluar la función X en cada uno de mis puntos para encontrar esa altura, ¿ok? Pero vamos a hacer que ese punto realmente no sea un punto aleatorio, sino que sea el punto del extremo izquierdo de cada rectángulo. Es decir, sería este primer punto, este sería el segundo punto, el tercer punto, el cuarto punto y el quinto punto. Es decir, la altura va a ser el comienzo de mis rectángulos. Ya con esto, si se dan cuenta, ahora de que yo hago mi área de cada uno de los rectángulos, pues ya se va aproximando un poco más al área real de mi función. ¿Qué pasa si en lugar de meter 5 rectángulos meto 6, meto 7, meto 10 rectángulos? Entonces el área cada vez va a ser más exacta, ¿sí? Y si yo meto más rectángulos, entre más rectángulos yo ponga, entonces este diferencial de X, que es la distancia que existe entre cada uno de los rectángulos, pues va a tender, a lo mejor, se va a ir acercando a ser tan pequeña que se vaya acercando a 0. ¿Ok? Bueno, entonces yo puedo ir haciendo cada vez más pequeño esa delta X, meter cada vez más rectángulos aquí, y entonces con esto yo podría ir calculando el área de mi área bajo la curva. Y es el tema de las sumas de Riemann. Prácticamente es yo armo varios rectángulos y yo sumo sus áreas para encontrar un área bajo la curva. ¿Sí? Ahora bien, vamos a borrar aquí un poco. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Sí? Ahorita nosotros hicimos una función. ¿Sí? Aquí nos inventamos una función. Esta es la función f de x. Y nosotros tratamos de encontrar el área bajo la curva desde el punto A hasta el punto B, armando rectángulos donde la altura era el extremo izquierdo. ¿Ok? Yo puedo armar rectángulos donde la altura es el extremo derecho. Es decir, mi primer rectángulo puede ser de esta forma, donde el rectángulo del extremo derecho es el que toca la función. ¿Ok? De aquí voy a armar otro rectángulo donde el extremo derecho es el que toca la función. El siguiente rectángulo donde el extremo derecho es el que toma la función. El siguiente. ¿Ok? Después el siguiente. Es decir, la altura del rectángulo va a estar calculado por el extremo derecho de cada uno, extremo superior derecho de cada uno de mis rectángulos. ¿Sí? Entonces eso yo también puedo utilizar sumas de Riemann. Ahora, ¿cuál me conviene? Utilizar el extremo izquierdo. Aquí vamos a dibujar con azul los rectángulos que hubieran salido de haber elegido el extremo izquierdo. ¿Ok? Ahorita fue el extremo derecho. Con el azul vamos a elegir el extremo izquierdo. ¿Sí? Más o menos así hubiera quedado.
después este iría hasta acá, este iría hasta acá y el último iría por acá, sí, ¿ok? Los rectángulos verdes ya no se ven mucho, pero estaban evaluados en el extremo izquierdo, digo en el extremo derecho. Los rectángulos derechos están evaluados en el extremo izquierdo, ¿ok? Es decir, lo tendría que evaluar la altura en cada uno de estos puntos. Ok, ambos, si se dan cuenta, a final de cuentas, ambos pueden generarme un cierto error. Ambos pueden generarme un cierto error. Aunque claro, entre más rectángulos, pues ese error va a ser mucho menos. Entonces, ¿cuál conviene? ¿El extremo izquierdo o el extremo derecho? Pues bueno, lo que podría convenir realmente es un punto intermedio. ¿Qué pasa si yo tengo mi función aquí calculada, f de x? Y entonces los rectángulos que yo pongo es que el punto medio del rectángulo es el que va a tocar la función. Yo quiero calcular mi área de A a B, entonces para dibujar el primer rectángulo, yo lo voy por acá y entonces el punto medio de mi rectángulo es el que toca la función. ¿Sí? Entonces el siguiente rectángulo, el punto medio, pues será por acá sí, el punto medio es el que toca la función, por acá sí, el punto medio, y así sucesivamente mis rectángulos. ¿Ok? Vamos a suponer que sí es, digo, me salen un poquito chuecos, pero vamos a suponer que sí están tocando el punto medio. Entonces así, la altura del rectángulo se evaluaría en el punto medio de cada uno de mis rectángulos. Y con eso yo podría estar disminuyendo el error, porque esta área que yo estoy calculando de más, pues a lo mejor la estoy compensando con esta otra área que estoy yo calculando de menos. ¿Ok? Y entonces la suma de Riemann para encontrar el área bajo la curva va a ser igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, siendo n el número de rectángulos que yo tomo por la función evaluado en xy asterisco, es decir, en la parte media de cada uno de los rectángulos, por el ancho de cada uno de los rectángulos. ¿Sí? Es decir, entre a menos b entre n. Y así es como obtendríamos nosotros las áreas mediante las sumas de Riemann.